Le va a ayudar a comprender a Hegel el estudio de su biografía, sobre todo porque Hegel no se quedó quieto. Recorrió muchísimos lugares y ocupó diferentes cargos que no necesariamente son la reflexión directa del pensamiento puro, del pensamiento abstracto. Desde 1770 hasta 1788, Stuttgart es la cuna de Hegel. Su padre era un funcionario público y, entre otras cosas, no se distinguió en mayor relación con nada dentro de esos años. Pero sí algo particular llama la atención dentro de su biografía, que es la influencia de Sófocles y la relación de esa obra de Sófocles llamada Antígona. Ustedes saben muy bien problema que se aborda en Antígona. Y eso influyó notablemente dentro del joven Hegel, que desde 1788 a 1793 permanece en el seminario de Tubinga, estudia Rousseau, estudia sobre todo la Revolución Francesa, hace un estudio comparado de la civilización grecorromana, sobre todo estudia las religiones con verdad revelada, que es principalmente el judaísmo y el cristianismo. Y algo que es fundamental en la comprensión del pensamiento de Hegel, que es la amistad de Hölderlin y Schelling, ellos tres debatiéndose en esa escuela suave de teología de la vida, donde la idea permanece como una plenitud de la vida y del órgano supremo de la verdad. Es una especie de teísmo racional que se aborda en Hegel en esa permanencia en el seminario de Tubinga. Finaliza con una especie de, de comentario hecho por sus biógrafos, que allí se demostró su buen carácter, su conocimiento de teología y filología, y una característica de esa época fue su escasa facilidad para la filosofía. Lo dicen los documentos biográficos de Hegel en esa época. Allí permaneció 5 años en el seminario. Luego pasa a Berna, Suiza, desde 1793 hasta 1796. Es preceptor o profesor particular. Y después desde 1797 a 1800 es profesor en Frankfurt. Allí prácticamente para Hegel decir filosofía es estudiar teología y viceversa. El estudio del absoluto se hace desde la filosofía, pero estudiando a Dios y sus relaciones entre lo finito y lo infinito. Eso es prácticamente teología. No está, desde cierto punto, no está erróneamente, no es erróneo decir, perdón, que estudiar a Hegel es estudiar teología. Y pasa 6 años luego, desde 1801 a 1807 en Jena. Allí ya se distancia con Schelling, aunque sigue trabajando con él. Escribe las diferencias entre los sistemas de Fichte y de Schelling en 1801. Y luego, en 1802-1803, dirigen una especie de diario crítico de filosofía junto con Schelling. Pero su obra cumbre de Jena es la fenomenología del espíritu. Allí se separa de Schelling. Lamentablemente ocurrió una batalla en Jena y Hegel es destituido de la dirección del instituto que estaba dirigiendo allí en Jena. Y luego pasa de 1807 a 1808 a Bamberg, donde es editor-redactor del periódico de dicha ciudad. Allí permanece 2 años y son precisamente años muy conflictivos porque Francia entra en guerra con España y de alguna u otra manera la figura de Napoleón influye muchísimo en Hegel. Después de 1809 a 1816, Hegel pasa a Nuremberg, se casa en 1811 y es rector del Gymnasium de Nuremberg, donde prácticamente desde 1812 a 1816 escribe La ciencia de la lógica y recibe propuestas de Erlangen, de Heidelberg y Berlín. De esas 3 propuestas, Hegel se
se decide por Heidelberg y pasa a formar ya lo que es la vida universitaria de Hegel. Desde 1816 a 1818 ocupa la cátedra de filosofía en Heidelberg y allí escribe lo que es el sistema de enciclopedia de la ciencia filosófica en su esbozo. Empieza por la lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Y por supuesto las clases de estética, los seminarios de estética, los comienza allí en Heidelberg. Allí permanece solo 2 años y desde 1818 a 1831 en Berlín ya ocupa la cátedra de filosofía siendo rector de 1829 a 1830. En 1821 escribe las líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Luego, en 1827 a 1830 realiza nuevas ediciones de la enciclopedia, es decir, casi 10 años después, hasta que en 1831 muere, producto de padecer la epidemia de cólera que atacó la ciudad de Berlín. Las características de Hegel dentro de su vida, un orador inferior a Schelling, pero dedicado al pensamiento puro. Según Hölderlin, era de entendimiento claro y sereno y prosaico, pero Hegel se caracterizó sobre todo por ser cuidadoso, por ser metódico, ser consciente, sociable, honrado profesor burgués y un digno hijo de un buen funcionario. Y ese es el recorrido aproximadamente de más de 60 años, pero haciendo notar que la obra de Hegel, hecha por él misma, fue rectificada muchísimas veces, porque se dedicó a hacer revisiones y revisiones y revisiones de su filosofía.